Es la mañana de León, Astorga y La Bañeza, con Anaís Tirados. Pues 1:07 y afrontamos la última parte de este programa. Como cada lunes lo hacemos poniéndonos en contacto con José Alberto Benítez en el tiempo de Es Saludable. Buenos días, José Alberto. Buenos días, Anaís. Bueno, yo decía que poco a poco vamos también volviendo a la normalidad dentro de este espacio. Nos has hecho un análisis de todos esos datos, porque tú eres experto en datos, no por cualquier cosa, y porque has estado muy pendientes de ellos, sobre todo de esos datos que ha aportado la Junta de Castilla y León a través de su página web, y huyendo de esos titulares que tanto nos gustan a los periodistas, ¿no? Y al final, que es con lo que se queda la gente, nos has ayudado un poquito más. Y creo que al respecto acabas de leer una noticia relacionada, por supuesto, con el coronavirus, y enseguida hablamos de si el ejercicio favorece o no nuestra memoria y recordar determinadas cuestiones. Pero si te parece, antes hacemos un pequeño apunte al respecto del coronavirus, José Alberto. Sí, bueno, con respecto a los datos de aquí, no os doy una actualización de hoy porque, claro, suelen salir a las 2 de la tarde, de momento no han salido los de hoy, pero sí que os puedo decir que ya solamente hay 9 hospitalizados en planta, con los datos de ayer, Sí. 9 hospitalizados en planta aquí en el Hospital de León, 6 en UCI, y en el Bierzo ya tenemos 1 en planta y 0 en UCI, o sea que el único que había en UCI ya está en planta. Bueno, pues estupendo. Entonces, bueno, bien. Lo que he encontrado ahora ha sido que, bueno, un medio nacional, que no sé por qué ha puesto justamente este artículo, lo ha puesto de pago, ha publicado esta mañana a las 9:32 un artículo que se titula "Un nuevo estudio en uno de los hospitales más golpeados de Italia confirma que el coronavirus se ha debilitado". Un trabajo en el proceso de publicación muestra que la carga viral se ha debilitado enormemente en los pacientes de mayo en comparación con los ingresados en el hospital milanés de San Rafael en marzo. Y bueno, al final me he puesto a buscar en inglés, sí que está en abierto, sí, en el New York Times, entonces el que quiera, pues luego yo en el blog mío lo dejaré la noticia, pero vamos, lo que viene a decir, a confirmar, es lo que ya estábamos diciendo nosotros en base a los datos que estábamos observando de nuevos contagios con respecto a personas hospitalizadas, que básicamente es que aunque se estén encontrando contagios, que bueno, ya hemos hablado también de que ha habido un incremento en el número de pruebas que se están haciendo, en el número de PCRs que se están haciendo. De hecho, ayer leí una noticia que ponía que en Castilla y León se había incrementado otro 18% u otro 12% con respecto a la semana anterior, que está muy bien, pero que lo que quiere decir esto es que se están encontrando contagios, pero que no afectan con la misma intensidad que antes. Y este estudio, vamos, básicamente la persona que habla es un doctor de allí que se llama Alberto Zangrillo, y confirma lo que estamos diciendo. Entonces, por resumir a la gente, lo que está diciendo es que, mira, pone aquí, la fuerza del virus, la fuerza que tenía el virus hace 2 meses no tiene nada que ver a la que se observa a día de hoy. Es lo que concluye. Y pone, noticia. Esto es claramente, es claro que hoy la enfermedad COVID-19 es diferente. Bueno, pues básicamente que se confirma un poco lo que nosotros pensábamos, pero ya a nivel de un estudio por parte de una persona que está trabajando directamente con esto. Bueno, y pues en Milán, que está muy bien, que allí pues ya sabemos que llegó antes, y bueno, que lo estén observando allí, pues es una buena señal. Pues desde luego que sí, sobre todo, como bien decías tú, José Alberto, no fijarnos, y en lo que has hecho tú en este espacio cada lunes, en los datos de los nuevos contagios, sino en la situación de los hospitales, ¿no? Claro. Y ya vemos que cada vez hay menos ingresados, por lo tanto hay más altas, y por supuesto con la mirada puesta en las UCIs, que nada tiene que ver con lo ocurrido, ¿no?, en esos primeros momentos de esta pandemia. Nos alegra conocer este tipo de noticias. José Alberto, vamos a hablar ahora, porque me has pasado un artículo muy interesante que habla de por qué el ejercicio mejora la memoria. Pero claro, ¿cuánto ejercicio habría que hacer para notar este efecto? Porque es verdad que nos olvidamos, yo creo que en nuestra vida frenética, ¿no?, en el ritmo que llevamos ahora, nos olvidamos de muchas cuestiones sencillas, pues quizás dónde hemos dejado las llaves, o si voy a un sitio, ¿a qué voy? Porque igual estoy en una parte de la casa, voy al otro extremo y ya no recuerdo por qué iba, con qué objetivo iba, ¿no? Esos pequeños gestos que se nos olvidan al final. Y el ejercicio puede ayudar a que no lo padezcamos, ¿no? Efectivamente. Bueno, es que me he acordado ahora porque justo me han hablado sobre ello.
y es ya para terminar un poco con el tema del coronavirus. Se está observando también que haciendo la PCR, que bueno, ahora parece que como que han mejorado la forma de hacerlo con respecto a cómo se empezó, que bueno, es normal que el procedimiento mejore, se está encontrando en personas que ya no son contagiosas, pues pasados igual, por ejemplo, 30 días, sigue saliendo todavía la PCR positiva a veces, y es porque debe ser, según lo que están observando, que se queda como un trocito de ARN del virus por ahí, pero que realmente ya no está activo. Entonces, bueno, comentar también que igual salen o empiezan a salir ahora de repente noticias, porque ya estoy leyendo alguna, de que parece ser que el coronavirus dura más. Bueno, lo que está sucediendo es que se está mejorando la forma de hacer la PCR y efectivamente el virus aparece como durante más tiempo dentro del organismo, pero no quiere decir que esté activo ni que esa persona contagie. Lo que pasa que, claro, por precaución, a esas personas les siguen diciendo que se mantengan en cuarentena. Bueno, vale, pues estupendo. Bueno, hecha esa aclaración, ya vamos con lo de Perfecto, con el tema y nosotros encantados de que nos lo aclares. Claro que sí, José Alberto. Ahora sí, vamos con el tema de la memoria y el deporte. ¿Qué relación hay entre ambas? Bueno, pues básicamente no es el primer estudio en el que se encuentra esto, pero sí que, bueno, como ha sido un estudio bastante reciente que ha salido pues hace escasamente 10 días, me ha parecido un tema pues bonito de recordar otra vez, y aparte unirlo a otra noticia que ya te había comentado también, sobre cuándo se puede empezar a hacer deporte, o si en algún momento es tarde, ¿no?, el empezar a hacer deporte. Y ya hilarlo con el tema. Bueno, pues básicamente se han publicado 2 estudios recientes, uno de ellos en una revista, bueno, pues científica de estas que nosotros tenemos que leer y luego también saber interpretar, porque no sirve con que una persona que no es experta en la materia lo interprete, sino que se requiere que algún tipo de científico, en este caso, nos dé una interpretación, ¿no? Y en este caso, pues es a donde hemos llegado al final. Básicamente, el estudio fue realizado en una escuela de medicina de Canadá, y lo que se observó principalmente, bueno, las conclusiones que sacaron ellos fueron que el ejercicio confiere ciertos beneficios, que entre ellos, pues, hace que el flujo aumente en las zonas encargadas de la memoria, la fluidez verbal y la agilidad mental. Y entre los experimentos, pues bueno, claro, ahora ya uno se puede preguntar, bueno, pero entonces ¿vale cualquier tipo de ejercicio? Claro, o cuánto hay que practicar, ¿no?, para que se produzca ese efecto. Entonces, bueno, principalmente se encontraron mayores beneficios en aquellos ejercicios que estaban relacionados con el sistema aeróbico. En la investigación lo que hicieron fueron, pues, con un grupo de 206 adultos, de una media de 66 años, o sea que no eran jovencitos que se diga, no tenían problemas de corazón o memoria y no solían practicar ejercicio de forma regular. Entonces, durante 6 meses, los científicos les pusieron a sudar en grupo 3 días a la semana, al principio solo durante 20 minutos en cada sesión, pero cada vez un poquito más, hasta llegar al final a los 40 minutos de entrenamiento. Luego también se les pidió que hicieran una sesión semanal por su cuenta, y finalizado el periodo de tiempo del estudio, pues se vio que todos ellos mejoraron las capacidades mentales que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Luego otro segundo trabajo fue realizado en la Universidad de Texas, en Estados Unidos, y en este caso ha sido publicado en una revista especializada en enfermos de Alzheimer. Curioso. En este caso contó con 30 participantes, la muestra es más pequeñita, pero claro, hay que entender que aquí ya estamos hablando de un estudio específico sobre una población con una enfermedad que ya... exacto. Entonces, bueno, pues también siguen siendo estudios bastante prometedores, aunque la muestra sea pequeña. Fueron 30 participantes de 60 años o más, que esta vez sí tenían problemas de memoria. La mitad tuvo que hacer entrenamientos aeróbicos durante 12 meses y la otra mitad solo descansar y estirar. Se vio que el hecho de descansar y estirar, pues que no tenía un efecto de aumentar el riego sanguíneo en el cerebro. Pasado el año, a las 15 personas que habían que habían estado realizando ejercicio,
mostraron una mejoría de un 47% en su memoria frente al inicio de la investigación. Hay personas que ya padecían esta enfermedad, Alzheimer, que lleva acarreado pues esa pérdida de memoria, mejoraron gracias a este estudio que les llevó a hacer ejercicio de manera habitual. Efectivamente. Entonces, bueno, esto es una muestra más de que el ejercicio no es nada nuevo, ¿no? Pero vamos, es un ejercicio, es una muestra más de que lo que se estaba planteando en otros estudios anteriores, pues que parece ser que es cierto, ¿no? Entonces, también se comentó, pues en algunos estudios, como por ejemplo en 2015, un estudio que se realizó en la Universidad de Columbia Británica en Vancouver, también en Canadá, que reveló que echarse una buena carrera, una caminata rápida durante 60 minutos 3 veces a la semana, mejoraba también las capacidades cognitivas de las personas en la tercera edad. Fíjate, 3 veces a la semana, que tampoco es tanto, ¿no? Al final son 180 minutos a lo largo, 3 horas, ¿no? A lo largo de toda la semana, ese paseo. Y bueno, aquí volvemos otra vez un poco a lo mismo, que no tiene por qué ser una actividad física que se realice en ese tiempo determinado de forma seguida. Es decir, por ejemplo, las personas que ahora mismo se encuentran trabajando, pues si en lugar de ir al trabajo, pues o en el coche o en autobús, hacen por lo menos una parte andando, porque bueno, se puede entender que haya gente que viva muy lejos y demás, pero por ejemplo el hecho de incluso se puede ir en coche y aparcar pues a 15 minutos del trabajo, si realmente se vive muy lejos, ¿no? Claro. Y ya pues esos 15 minutos de ida más 15 minutos de vuelta, bueno, pues poquito a poco se va sumando con digamos que con pequeñas actividades que vamos metiendo en el día a día y que nos ayudarían un poco a cumplir con el mínimo recomendable, porque lo que estamos hablando, como siempre, es un mínimo recomendable que tiene un efecto bueno para el organismo. Luego, si realmente alguien encuentra un poco más de tiempo y además de esto, ya aprovechando, hace ejercicios que ayuden sobre todo a fortalecer la musculatura, porque claro, ahora estamos hablando de la memoria, la parte de la mente, y sí que se está viendo que está más relacionada con lo que es el ejercicio aeróbico, ¿no? O con lo que es por lo menos pasear, caminar o andar en bici. Sin embargo, para el tema, por ejemplo, de mantener un sistema óseo bueno, o sea, una densidad mineral ósea buena, por ejemplo, que en el caso de las mujeres, cada vez que, bueno, se deteriora en todo el mundo. Hemos hablado aquí en varias ocasiones. Sí, se deteriora en todo el mundo, pero especialmente las mujeres posmenopáusicas, ¿no? A partir de los 50 años, más o menos. Claro, o en el caso de los hombres, con el tema de la sarcopenia, que parece ser que a partir de los 40 años en adelante, si no nos ejercitamos, empezamos a perder músculo, y eso no es positivo a nivel de salud. Ya no hablamos nunca de estética aquí, hablamos de salud. Pues todo esto, con hacer unos ejercicios de entre 20 y 30 minutos enfocados a precisamente a mejorar la musculatura, que incluso ahora en el confinamiento hemos descubierto que se pueden hacer incluso en casa y sin tener prácticamente casi ni material, o sea, lo que se llama ejercicio de mantenimiento para mantener la salud, se puede hacer incluso en casa. Lógicamente, pues mucho mejor si se puede ir al gimnasio y demás, pero que se puede hacer en casa. Entonces no hay excusas ni con el tema del tiempo que dejemos de tener o no tengamos. Y ahora yo me estoy acordando mucho de los estudiantes, que ahora mismo hay exámenes entre universitarios, entre todas las comunidades, aunque sean exámenes online, pues hay que estudiar y bueno, hay que estar pendientes, ¿no? Para sacar, porque al final esto ha seguido adelante con esos exámenes en otra modalidad. Cierto es, y tú lo sabes muy bien, José Alberto, pero hay que estudiar y exámenes va a haber. Mucha gente en estos momentos está evaluando y claro, estudiamos mucho tiempo en casa, o estudian los estudiantes mucho tiempo en casa, pero también es conveniente no realizar un poquito de actividad física para desconectar, y ya vemos que, bueno, a través de estos estudios es verdad que se han realizado en personas de mayor edad, pero sin duda que beneficiará a los más jóvenes también. Claro, esto beneficia a todo el mundo. Nos hemos centrado en hablar de las personas mayores, pero esto beneficia a todo el mundo, y además está muy bien la apreciación que has hecho con el tema de los estudiantes ahora, porque sí que es cierto que además cualquier persona que nos esté escuchando seguro que ha experimentado el estar realizando algún tipo de tarea que exige algún esfuerzo mental, por lo que sea, verse que pues que se traba, que no avanza, hacer un pequeño descanso o incluso parar un par de horas, y en ese par de horas moverse.
y darse cuenta de que luego vuelve a retomar la tarea que estaba haciendo y que de repente pues, que parece que le sale todo. No irse al sofá a ver una serie, no, hay que moverse un poco. Claro, hay que moverse. Bueno, y luego con el tema de, ya por unir un poco esto, que bueno, ya estas noticias que estamos hablando, o sea, de los estudios que hemos hablado, son de personas que son mayores, ¿no? Pero bueno, aún así hay más estudios que ya no nos hablan únicamente de la parte mental, sino también de la parte física, y es que pasados los 50 también es posible ponerse en forma. Bueno, se titulaba así la noticia, ¿no? Y básicamente lo que decía este estudio era que en personas que eran ya más mayores, aunque hubieran tenido un pasado sedentario, el resumen es este, aunque hubieran tenido un pasado sedentario y hubieran padecido incluso obesidad o sobrepeso, pues que en cualquier momento de la vida, cuando se quiera cambiar, se puede cambiar y va a tener efectos positivos en el organismo y va a, digamos que, mejorar toda esa parte mala que teníamos de salud provocada por la obesidad o el sobrepeso, también va a mejorar, incluso aunque seamos más mayores. Que no importa la edad. Exacto, no importa la edad para esto. Y además, hablando de estos temas, también hilando el tema de la obesidad y el sobrepeso, destacar, el otro día encontré, bueno, ya hace unas cuantas semanas, comentamos también por aquí, que habían salido ya varios estudios, y saldrán más, habían salido ya varios estudios que comentaban que las personas que padecían obesidad tenían el triple de probabilidad de empeorar con lo que es el coronavirus que las personas que no lo eran, ¿no? Y encontré el otro día también una noticia, aunque todavía tienen que salir estudios al respecto, que decían que aunque la edad era determinante, lógicamente, en si una persona fallecía o no fallecía con el coronavirus, que había personas jóvenes que padecían obesidad y que han fallecido, y el problema principal por el que realmente esas personas han fallecido o le ha afectado de manera más fuerte esta enfermedad de esta pandemia ha sido precisamente la obesidad que tenían. Entonces, bueno, que hay que tener en cuenta esto, nosotros lo decimos aquí todas las semanas, eso es. Y nada, eso, que la obesidad, el problema no es estético, sino el problema que tenemos es luego de salud, por el tema de la grasa visceral que tenemos alrededor de los órganos, claro, y todas las enfermedades que están relacionadas con el padecer esta obesidad, eso es. Bueno, pues estupendo. Yo creo que hemos hecho un importantísimo repaso a todas estas noticias que van saliendo al respecto y relacionadas, por supuesto, con nuestra salud. José Alberto, muchísimas gracias. Seguro que seguiremos hablando de datos, porque al final nosotros todavía estamos en la fase 1, nuestra parte de nuestra provincia, no toda, y se siguen contabilizando, y hay que seguir con la mirada puesta en esos datos y sobre todo con mucha precaución, que no hay que relajarse, que aunque miremos por la ventana y haga buen tiempo y nos moleste la mascarilla, no hay que relajarse y hay que tomar todas las medidas de precaución. José Alberto, muchísimas gracias, te esperamos el próximo lunes. Gracias a ti, Anaís. Adiós, buena semana. Venga, igualmente. Ya saben